Bien. Pero dice algo más. Dice comprender e interpretar. Dice Gadamer, comprender e interpretar textos no es solo, dice, una instancia científica. Esta es su conclusión. Dice, pertenece con toda evidencia a la experiencia del mundo. De ahí que la interpretación, como apuntaba antes, no sea una cuestión que concierne exclusivamente a la ciencia, sino que la necesitamos en distintos aspectos de la vida, lo que él llama la experiencia del mundo. Solamente un ejemplo, las recetas médicas, en virtud de las cuales nosotros tenemos que tomar o dejar de tomar un medicamento, requieren de una interpretación que no tiene en principio ninguna conexión con la ciencia. Depende de nuestra comprensión lectora. Ahí donde leemos, mire, cada 8 horas tal cosa y en tales condiciones, pues bien, eso es lo que Gadamer diría, eso no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la experiencia del mundo, con vivir, estar vivos, llevar adelante las cosas que necesitamos hacer. Por lo tanto, uno podría, en principio, solamente sacando un pequeño precipitado, llevar esto al derecho e identificar lo siguiente. El derecho, ya sabemos que la interpretación jurídica está ahí desde el principio de los tiempos, requiere en primer lugar de un texto. El texto, a su turno, es objeto de una actividad de interpretación que trata de desentrañar su sentido. Y ahora sí, podemos decir, y esto es distinto, o sea, no es opuesto, sino que es solamente diferente a lo que hemos venido diciendo antes, cuando el intérprete jurídico concluye la interpretación de un texto, lo que extrae de ese texto es una norma. Es una norma. Lo que nos lleva a afirmar que las normas insertas en los textos solo adquieren el estatus de norma, el estatus epistemológico de norma, una vez que han sido objeto, o más bien han sido producto de una actividad interpretativa. Con lo cual quiero decir lo siguiente. Todos sabemos que el Código Civil contiene normas, pero cuáles sean esas normas es algo que no puede prescindir, ese conocimiento no puede prescindir de la actividad interpretativa. Solo en virtud de una actividad interpretativa desentrañamos la norma contenida en ese texto. De modo tal que el texto jurídico no puede prescindir para darse a entender, para significar, no puede prescindir del intérprete. De modo tal que entre la norma como resultado y el texto jurídico hay algo que se llama intérprete. El intérprete, a su turno, dotado de ciertos criterios para llevar adelante la interpretación. Por eso, desde un punto de vista lógico, por esta distancia que hay entre el intérprete, entre el texto jurídico y la norma, es que se sugiere hablar de proposición normativa para hablar del texto y hablar de norma solamente para efecto de decir cuál es el resultado. De modo tal que ahí se pone de relieve que no hay sinonimia necesaria entre el texto normativo o la proposición normativa y la norma como tal. La interpretación es lo que produce que la proposición normativa se entienda como norma. Pues bien, desde este punto de vista, entonces, ¿cuál es la función del intérprete? Es muy sencillo. El intérprete es un sujeto que está entre dos textos. Por eso se llama intérprete, interpres. Se encuentra anclado entre dos cosas. Lo que tiene o contiene el texto narrado, el texto, la proposición normativa, es una cierta narración.
Y lo que hace el intérprete es transformar esa narración en el texto de una norma. Con lo cual, el intérprete logra, o eso pareciera al menos, logra dotar de sentido a esa proposición normativa, convirtiéndola, como digo, en un texto. Ahora, esto que parece tan sencillo de explicar es objeto de disputa, como ya veremos un poco más adelante, en el sentido de que si acaso la labor del intérprete es desentrañar un texto que ya viene ex ante, o bien construir una norma que no aparece sino después de la interpretación. Este señor que ven aquí es un sociólogo alemán. Su nombre, Niklas Luhmann. Niklas Luhmann fue un importantísimo teórico de la sociología. Específicamente, su mayor contribución se dio en el ámbito de la teoría de sistemas. Quiero que pongan atención en el texto que aparece ante ustedes a propósito de, y que está incluido en su obra, en su monografía, Dogmática y Sistema Jurídico. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Dice Luhmann que la dogmática no es el encadenamiento del espíritu, no consiste en eso, sino al revés, es el aumento de las libertades en el trato con experiencias y textos. Cuando Luhmann habla de dogmática, y este es un término que acabamos de introducir en esta conversación, a lo que se está refiriendo es al conjunto de interpretaciones en torno a un texto dado, o a varios textos. Por ejemplo, si dijéramos la dogmática civil, estaríamos hablando de todo el conjunto de obras que ustedes encuentran en la biblioteca, que se refieren al derecho civil de cosas, de obligaciones, de lo que fuere. Eso es dogmática, ese mare magnum de obras que tratan de desentrañar y explicar cuál es el derecho civil en concreto, en qué consiste ese derecho civil. A ese universo de interpretaciones lo llamamos dogmática. Pues bien, Luhmann dice, cuidado, que la función de la dogmática no es encadenar el espíritu, con lo cual nos quiere decir otra cosa. Quiere decir que la función de la labor que tiene el intérprete no es sujetarse estrictamente, como si se tratase de un esclavo, o de un prisionero mejor, a lo que dice el texto. Sino, fíjense lo curioso de la afirmación de Luhmann, sino que aumentar su libertad en el trato y en la experiencia con el texto, o con textos. A eso apunta la dogmática. O sea, no es que apunte a eso, de eso se trata la dogmática, que usted pueda establecer una cierta distancia con el texto. Pero si pudiéramos establecer una distancia, ¿cuál sería el límite de nuestra distancia con el texto? ¿Cuál sería? ¿Tendríamos algún límite en nuestra distancia, en el ejercicio de esta libertad, en este no encadenamiento del espíritu? Y dice, sí, fíjense lo más. Primero dice, la dogmática, la conceptualidad dogmática, dice, posibilita una toma de distancia, allí donde la sociedad espera vinculación, claro, donde se espera que más nos ciñamos en la norma estrictamente, la conceptualidad, el conjunto de conceptos de la dogmática, supone una cierta distancia. ¿Hasta dónde? Y aquí viene lo esencial en el pensamiento Luhmann. Lo leo. La dogmática permite la reproducción de las dudas y el aumento de las inseguridades, anoto aquí, soportables. Es decir, podemos estirar la interpretación de un texto en tanto en cuanto las dudas o las inseguridades que ponemos en juego sean soportables.
Que sean soportables no quiere decir que sean soportables desde el punto de vista de las personas, de la psicología de las personas. Como cuando decimos no soporto a esta persona. No. Soportable quiere decir, en este caso, en este específico contexto en que lo dice Luhmann, que puedan encontrar apoyo en el texto. Todas esas inseguridades o ese aumento de la inseguridad que tengan una cierta base de apoyo en el texto. Ahí donde la dogmática o la interpretación llega a afirmar algo que el texto no lo dice, difícilmente ese acto de interpretación queda incluido en este pensamiento lumaniano. Bien, me detengo un minuto para saber si hasta el momento vamos bien, o si quieren hacer quieren preguntar algo. A mí la última parte no me quedó muy clara. La última frase que sale en el PPT. A ver, estamos hablando de la dogmática permite la reproducción de dudas, el aumento de las inseguridades soportables. ¿Sí? Sí, a eso me refiero. Bien, a ver, Gabriel. A ver, hay normas, como por ejemplo, la norma según la cual la mayoría de edad y la emancipación se alcanza a los 18 años. ¿Hasta qué nivel podemos elevar las dudas soportables? Prácticamente ninguno, porque los 18 años se computan, ¿verdad? Hay un minuto o un día específico y que no podemos reemplazar, no podemos adelantar y tampoco retrasar, que es el día en que cumplimos 18 años. No hay mayor dogmática acerca de ese plazo, porque la interpretación ahí está muy ceñida al texto. Pero vámonos a la dogmática penal. El Código Penal castiga el homicidio diciendo el que mate a otro. Si ustedes han estado en Derecho Penal 1, quiero que me confirmen si están en ese o ya pasaron esa asignatura. Sí. Gabriel, ¿usted lo vio? Sí, sí lo di. Perfecto. Entonces, habrán visto que la pregunta esencial, ¿en qué consiste matar a otro? Que a un ciudadano de a pie le parece algo sumamente evidente. Bueno, desde el punto de vista de ciertos supuestos bien concretos, como aquel caso del señor que con un diario le pega a otro en la cabeza, sin saber que tenía un problema en su cráneo, de modo tal que le provoca una infección y lo mata. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esa acción es un homicidio o no lo es? Cuando Luhmann habla de aumentar la inseguridad soportable, quiere decir, bueno, usted puede empezar a razonar en torno a la prohibición de matar para decidir si determinados supuestos constituyen o no un homicidio. De modo tal que, tal como ustedes habrán estudiado en la dogmática penal, por cada norma hay una serie de interpretaciones acerca de cómo ha de interpretarse. Eso significa que la dogmática penal aumenta las inseguridades soportables, porque, como ustedes también tendrán mucha experiencia, lo que puede parecer a un determinado juez que no era un homicidio, probablemente a mucha gente le parecerá que era un homicidio a todas luces. ¿Pero por qué? No por arbitrariedad, sino porque desde el punto de vista de la dogmática penal, la definición del homicidio involucra tomar en cuenta una serie de datos y dejar de tomar en cuenta otros. Y por lo tanto, la dogmática penal hace precisamente eso. Reproduce las dudas, aumenta las inseguridades, porque no todo lo que parece o percibimos como homicidio lo es. ¿Mm? Entonces, Gabriel, si respondo a su pregunta. Sí, ahora me queda un poco más claro, profe. Perfecto. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna otra? A ver, voy a atender a los chats, al chat, perdón.
Ya, a ver, alguien me pregunta, ¿cómo podemos conciliar la certeza jurídica con lo que postula Luhmann? Ese es el gran cuestionamiento. Pero yo diría que es una contradicción aparente. Recuerden ustedes que lo que dice Habermas, siempre al final se produce la coacción sin coacciones del mejor argumento. Cuando Luhmann dice, mire, usted puede hacer esto lícitamente, la dogmática está llamada a hacer esto, no quiere decir que esto sea un viaje sin retorno. Hay un momento en que el nivel de la dogmática, el aumento de las interpretaciones, empieza a generar ciertos consensos. Es decir, hay momentos en que la interpretación de determinados textos deja de soportar o deja de fundar más interpretaciones. Se llega a una suerte de límite. Por ejemplo, no hay, hasta donde llegan mis noticias, no hay en la dogmática civil una duda, diría yo, en torno a, o un cuestionamiento en torno a la teoría del acto jurídico. La teoría del acto jurídico fue construida, porque no venía especificada en el código, fue construida a partir de ciertos y determinados artículos. Entonces lo que hicieron los primeros intérpretes fue tomar esto de 1437, tomar esto de este otro artículo, en fin, y con ello fueron, a través de progresivos, del aumento progresivo de los niveles de abstracción, dieron con una teoría del acto jurídico. Pero yo les pregunto, ¿hay claridad sobre la teoría, digamos, hay consenso en torno a la teoría de la posesión? Uno podría decir, por supuesto, la teoría de la posesión inscrita ganó por goleada la doctrina o la disputa acerca de la teoría de la posesión. Y yo diría que hoy en día la doctrina de la posesión inscrita vuelve a ser cuestionada. ¿Qué significa que después de gobernar durante tanto tiempo, regir los destinos de la dogmática, la teoría de la posesión inscrita hoy sea cuestionada? Bueno, solamente significa que así como la dogmática llega a ciertos consensos, a ciertos niveles de consenso, hay otros momentos en que en virtud de esa misma libertad de la que hablaba Luhmann, esa dogmática termina por ser modificada. Ahí ustedes tienen con claridad, expuesto con claridad, esta idea de aumentar las inseguridades. Si la dogmática no pudiera hacer eso, la teoría de la posesión inscrita nunca podría ser cuestionada. Y sin embargo, llega a hacerlo. Llega a hacerlo y lo es al día de hoy. De modo tal que la certeza jurídica, podríamos decirlo así, la certeza jurídica es alcanzable, no obstante la libertad implícita en la interpretación. Es alcanzable en la medida en que la interpretación no renuncia a ser interpretación, con lo cual, quiero decir, que habrá certeza jurídica en la medida en que no prescindamos del texto, sino que extraigamos de él todo lo que puede dar en términos de contenido. No sé si hay otra pregunta. ¿No? Bien. Bueno, vamos a seguir. Nos quedan 4 minutos de esta primera sesión. Y cuando queden unos 30 segundos me voy a detener para, menos, quizás 15 segundos, 10, me voy a detener para que tengamos toda la oportunidad de retomar la clase. Bien, fíjense en esta imagen. Este es un texto medieval, como probablemente se pueden dar cuenta. No importa si no entienden nada porque está en latín
y esta letra, estos caracteres hechos a mano, desde luego son difíciles de entender. Esta es la letra uncial. Mira, quiero que se fijen en lo siguiente. Esta parte del texto, por favor, sigan el cursor. Este es el texto jurídico. Esta es la proposición normativa. Originalmente esto era un pasaje del digesto o del código de ajustamiento. Y esto que ustedes ven alrededor, esta letra pequeñísima que no se puede leer, no sabemos qué dicen, es la glosa. ¿Qué es la glosa respecto del texto? Es su interpretación. Y los medievales escribían las glosas así, alrededor del texto. Este texto, aunque ustedes no lo puedan ver, tenía pequeñas llamadas, eran letras que se colocaban por aquí, en alguna parte, en alguna palabra, y lo que hacía el glosador era repetir a este nivel la palabra y luego decía, por ejemplo, la palabra animal se refiere a animales domésticos, por poner un caso. Entonces todas estas glosas eran explicativas del significado de las palabras que había aquí. Y en algunos casos las glosas se referían a el significado de un párrafo del texto completo. Bien, posteriormente de la glosa se pasa al comentario y el comentario se escribe, por ejemplo, aquí de modo bastante similar. Veamos, ¿por qué pongo en relieve el caso de la glosa y el texto medieval? Porque sirve para ilustrar lo que voy a decir a continuación. Lo que dice Luhmann, no yo. Dice Luhmann, cada texto que se considera actual se expone a la interpretación, como este. Y el texto es texto solo en el contexto de la interpretación. El texto, la proposición normativa, lo es solo en el contexto de su interpretación, como si la interpretación le diese vida. Y el texto, dice Luhmann, es el medio, es decir, es la totalidad de las interpretaciones que se refieren a él. El texto medieval no es solamente esto. El texto medieval es el conjunto. Es el texto más las interpretaciones referidas a él. Bien, se va a cortar la videoconferencia en cualquier minuto, así que los invito a volver apenas pueda.